Estas ideologías son tan poderosas que no le interesa la ciencia. Ahora, déjeme llevarle un poquito a la historia, porque usted, por favor, usted tiene que estudiar esto. Por favor, nunca se forme una idea sin antes estudiarla. ¿Por qué hay gente que empieza a atacar si nunca ha estudiado la temática? Solo lo que escuchan en las noticias. Lo peor que puede hacer es formar sus ideas y su sistema de pensamiento escuchando noticias. Son todas manipuladas. Ideólogos y promotores de la ideología satánica. Escuche este principio. La ideología de género la promueven a veces en forma sutil, muchas veces abiertamente, y generalmente mediante las acciones de instituciones internacionales que ejercen presión y para imponer sus ideas utilizan a todas las personalidades que pueden, a todos los políticos que pueden y todos los medios de comunicación que pueden. Mire, esta filosofía de pensamiento es satánica porque es una mentira disfrazada en medio de verdades. Así actúa Satanás. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Es satánica porque va en contra del plan de Dios. Es satánica porque no creen en la existencia de Dios, no creen en lo que Dios hizo, no creen que Dios creó al ser humano, no creen en la moral bíblica. Es satánica porque va en contra del plan de Dios y usted no puede unirse a una ideología satánica, ni en un 1%. Es satánica porque es producto del sistema de pensamiento ateo, satánica de la sabiduría animal diabólica. Tenemos que ser honestos y admitir que la llegada de la ideología de género no fue súbita, que muchos ni siquiera se dieron cuenta cómo poco a poco se iba destruyendo. La Biblia afirma que Satanás es astuto, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. También afirma que existe sabiduría animal, diabólica, que otorga una capacidad extraordinaria de inyectar la maldad en la sociedad sin que la mayoría se dé cuenta. Le da una capacidad extraordinaria. Mire un Bill Gates, qué capacidad. Odiando a Dios, odiando todo lo que es de Dios. Pero qué millonario, cuánto dinero invierte. No solo eso, sino que además la inyectan de manera tan sutil y astuta que mezclan esto con los derechos humanos, con las libertades individuales, y la envuelven en ideas de compasión, de amor, de misericordia, y convencen a muchos, y logran que piensan que hacen el bien, apoyando lo que realmente es una de las más grandes maldades escondidas de la humanidad. Sin duda ha existido un proceso de desarrollo de esta ideología que se ha fundamentado en pensamientos e ideas que han nacido y sido diseminadas por diferentes personas. Pero poco a poco Satanás y su imperio ha ido construyendo ideologías que encajan en su sistema moral ante Dios. Todos los logros que han alcanzado han sido el resultado de un proceso lento pero creciente que ha ido armando una mentalidad. Y estas variadas ideas de individuos que odian la ética bíblica han ido armando el rompecabezas que al resultado en la ideología de género. Demos una mirada rápida a las personas, al desarrollo de las diferentes ideas que han concluido con esta ideología. Podría mencionarle mínimo 100 personas, pero voy a mencionar algunos principales. ¿Quiénes estuvieron detrás de todo este proceso? Michel Foucault, filósofo francés, uno de los pensadores más influyentes de la filosofía de la ideología de género. Una de sus más grandes campañas se inició con la publicación del libro Sexual Behavior of the Human Female, la conducta sexual de la mujer. Y de esta manera siguió difundiendo la filosofía de Kinsey, ya le voy a decir quién es. En su enseñanza dibujó una larga línea blanca en un pizarrón y puso a un extremo a los hombres y en el otro extremo a las mujeres. Y dijo, en medio de esto había más hombres cercanos a las mujeres y más mujeres cercanas a los hombres. Empezamos con la teoría. Ahora, él, estudiante de Alfred Kinsey. ¿Quién era Alfred Kinsey? Homosexual, sexólogo, ¿se imagina? Maestro de sexología, homosexual. ¿Qué otra profesión tenía? Zoólogo. Figura central
de la revolución sexual del siglo XX. ¿Usted se imagina eso? Fue un experto de la Universidad de Indiana, estudioso de la taxonomía, que estudiaba la clasificación de plantas y animales según su relación natural. También construyó en eso sus ideas. Escuche, no era un experto en sexualidad, tampoco era un psicólogo, pero aún así logró coordinar cursos de matrimonio en la universidad. Pese a no tener el trasfondo de sexualidad humana y de consejería, aconsejaba a los estudiantes sobre temas sexuales, yendo en contra de lo que la sociedad consideraba normal. Todo esto partió allí en las universidades, lavándole el cerebro a los muchachos. Debido a su trasfondo profesional y sus concepciones personales, consideraba que los animales eran modelos. Escuche, los animales eran modelos para el comportamiento sexual entre los humanos. Llegó a la conclusión que la única diferencia era que los animales actuaban por instinto y por tanto sin inhibiciones. Escuchen, niños, era un zoólogo, era un homosexual, sexólogo. Está diciendo, tenemos que fijarnos en los animales, porque ellos se unen sexualmente sin inhibiciones. Eso él quería para la sociedad, pues estaba en contra de los principios divinos que ordenaban la práctica de la sexualidad y la limitaban a un hombre y una mujer, y en el santo estado del matrimonio. Pero él creía que era la sociedad la que imponía, la que inhibía, la que prohibía injustamente el comportamiento sexual que él consideraba natural y que obviamente iba en contra de la ética divina. La conclusión lógica sería que para él, en la sexualidad, no era importante la moralidad. Ya sabe de dónde viene, ¿cierto? No era importante la moralidad, mucho menos que se tome en cuenta el diseño divino, porque finalmente, según él, era una creación de otros hombres con mentalidad anticuada. Obvio, si no existe Dios y nosotros decimos que Dios creó la vida sexual y que Dios creó para que la vida sexual sea integral, espíritu, alma y cuerpo, si escuchen, niños, nosotros decimos que Dios creó la vida sexual para disfrutarla dentro del matrimonio. No es para una relación para juntar cuerpos y tener una satisfacción, es para juntar el espíritu, nada de pecado, emociones, nada de maltrato y cuerpo. Pero él decía, no, esas son todas restricciones. El hombre es libre, que no haya restricción en la sexualidad. ¿Por qué? Porque eso es producto de otros hombres que antiguamente escribieron un libro llamado Biblia, que no existe Dios. Ellos lo escribieron, así que ahora tenemos dos luchas de pensamientos humanos. Los que creen en la Biblia y nosotros que somos científicos, zoólogos, lo que sea. Y entonces ahora tenemos dos sistemas de pensamiento humano, pero este sistema es muy anticuado, están locos, creen en un Dios que no existe y una Biblia que fue entregada por Dios, revelada por Dios. Están locos. Ahora, el informe Kinsey, que fue publicado en 1948, yo todavía ni nacía, querido, ¿sabe qué revela? Lo siguiente: el llevar a cabo todo tipo de actividad sexual, es liberarse del conocimiento cultural que la sociedad impone y que lleva a hacer distinciones entre lo que está bien y lo que está mal, lo que está lícito y lo que es ilícito, lo normal o anormal, aceptable o inaceptable en nuestra sociedad. Le estoy leyendo textualmente, no estoy inventando. A mí me ha tocado investigar mucho, leer libros mucho. Le estoy leyendo textualmente lo que dices en el libro Sexo y Fraude, el adoctrinamiento de la gente, publicado por Huntington House Publication, el año 1990. Obviamente, Kinsey creía en un permisivismo total y fue quien logró que se haga famoso el concepto que llamó él desahogos sexuales.
los identificó como la masturbación, las emisiones nocturnas, las caricias heterosexuales, las relaciones heterosexuales, es decir, entre un hombre y una mujer, las relaciones homosexuales, las relaciones con los animales de otras especies. Para él todas estas prácticas son aceptables, todos son comportamientos normales, que bisexualidad era el concepto más equilibrado, dice, porque incluye las relaciones homo y heterosexuales. Déjeme leerle otra cita de su libro. Dice, hablando en términos biológicos, no existe, en mi opinión, ninguna relación sexual que yo no considere anormal. Esos son los ideólogos, ¿ah? Esas son las ideas. ¿Usted cree que salir a una marcha feminista y allí, sí, defendamos las mujeres, qué lindas las mujeres, no maltraten a las mujeres, que los indígenas tengan sus tierras, ellos son los propietarios, que los negros no sean discriminados? Todo suena lindo. En medio de todo esto va esto. Uno de los pensamientos desarrollados por Kinsey, y uno de los más desastrosos, es que de alguna manera justifica las relaciones sexuales con los niños o la pedofilia. En Europa están estudiando si la aprueban. Su opinión era que los niños desde que nacen están predispuestos a la actividad sexual y que pueden considerarse desahogos sexuales las actividades entre niños y adultos y que solo la sociedad las ve como prohibidas. A ver, ¿qué parte usted no ha entendido de la ideología de género? ¿Usted apoyando ideología de género? A menos que sea de una de esas denominaciones que hoy ordenan ministros homosexuales y aceptan esto, usted, por favor, está en una denominación que ya no es bíblica. Él creía que las circunstancias debían ser apropiadas y que las condiciones se daban cuando existía consentimiento, y las circunstancias son inapropiadas, dice, cuando las autoridades públicas o los padres le han hecho creer al niño que este comportamiento es inmoral o incorrecto. Esto lo incluye en su investigación del Instituto para la Sexualidad. La real intención de Kinsey es descubierta en la biografía escrita por Paul Robinson, quien dice que Kinsey se dedicó a su trabajo de socavar las normas tradicionales de la sexualidad, pues tenía aversión a los principios judeo-cristianos que fundamentan nuestra moralidad. Pues en su biografía se revela que conocía bien la tradición judeo-cristiana y estaba indignado por lo que ésta había hecho a nuestra cultura. Y su meta era cambiar los valores morales tradicionales de la sociedad, y ha logrado tremendamente, aún de jóvenes cristianos que no entienden las características y las estrategias de este enemigo, ni entienden las características y estrategias de nuestro amigo llamado Dios. Y cuando la persona no entendió a Dios ni entendió al enemigo, está terriblemente confundido. Déjeme hablar ahora de una definición sencilla y verdadera de una ideología complicada y mentirosa. Escuche esto. La ideología de género se promueve como la más comprensiva y empática de todos los sistemas de pensamiento. ¡Qué comprensión! Usted puede ser lo que quiera. ¿Qué siente usted? ¿Siente deseo de tener relaciones con un hombre? Téngala, si usted manda, es lo que siente. La ideología de género se promueve como la más comprensiva y empática de todos los sistemas de pensamiento y que demuestra la mayor compasión, pero conduce a los estilos de vida más antinaturales y que producen mayor destrucción. Mire, uno de los más terribles y peligrosos enemigos del cristianismo moderno es la destructiva ideología de género.
Su propósito lo dijeron ellos, lo dicen ellos. Intenta negar la diferencia y reciprocidad natural que existe entre un hombre y una mujer. Quieren convencer a la sociedad que hombres y mujeres somos iguales. Hacen todo esfuerzo para adoctrinar a ustedes, queridos niños, en las escuelas. Tienen que ir bien preparados, por eso les estoy ayudando, pues la meta es que exista una sociedad sin diferencia de sexo. Aunque muchos no entienden la gravedad de este planteamiento, es obvio que esta ideología destruye la base antropológica de la familia. Aunque usted no lo crea, este no es el pensamiento solitario de su vecino o de su compañero de universidad. Esta es una idea, no es una idea aislada de políticos neoizquierdistas o de un grupo de personas. Es una ideología que nació para cambiar el concepto de género y de familia en el mundo, que se ha extendido mundialmente, que sigue extendiéndose rápidamente debido a un plan mundial financiado y profesionalmente llevado a cabo por millonarios izquierdistas. El género, o gender en inglés, nace en el campo de las ciencias humanas que se basan en la inspiración freudiana. En 1955, en Estados Unidos, John Money, psiquiatra de Harvard, quien enfrentó casos de hermafrodismo, introdujo el concepto de función de género. Lo definió de esta forma: género son todas las cosas que dice o hace una persona para mostrarse como poseedor de un estado de hombre o mujer. Es decir, lo que la persona hace para mostrar que es hombre o que es mujer. De esta manera, esta nueva idea de la función social como fuente de la identidad sexual sería el germen que infectaría todo el proyecto ideológico del género que continuó desarrollándose en las siguientes décadas. Y en los años 90 se hizo conocida Judith Butler, Satanás en persona. Se convirtió en el líder de la revolución del género. Ella llegó a la conclusión de que las palabras, escuche, que las palabras sexo y género no son sustantivos, sino verbos. La conclusión es que un individuo, sea hombre o mujer, no depende de lo que es biológicamente, sino que se convierte en aquello que él o ella decide decir y hacer. Ideología. Podemos concluir que Judith Butler piensa que ser hombre o mujer no es algo que somos. Esa es una cita textual de ella. Ella dijo: ser hombre o mujer no es algo que somos, sino algo que hacemos. Usted me está entendiendo, querido. No puedo profundizar más. Quiero ir ahora a algunas ideas fundamentales. Alguien comenta allí: así es, pastor, desde Chile la política tan sucia. No, la política no es sucia, querido. Tienen que aprender. La política no es sucia. Tampoco las leyes, la abogacía es sucia. Tampoco los sacerdotes o el sacerdocio es sucio. Tampoco los pastores y los políticos son sucios. La política es sucia. Hay políticos sucios, hay pastores sucios, hay sacerdotes sucios, hay gente sucia. Pero los instrumentos profesionales no son sucios. Ideas fundamentales y atractivas de una filosofía destructiva. Escuche este pensamiento. Las ideas de la ideología de género son atractivas por la naturaleza pecaminosa de todo ser humano, pues apelan a nuestra tendencia natural de vivir movidos por ideas humanas y sentimientos, en vez de vivir fundamentados en Dios y sus mandamientos. ¿Me entendió? Ese es el problema. Ahora, ¿cuáles entonces son algunas ideas fundamentales, muy atractivas para la naturaleza humana? Por supuesto, se imaginan que Dios hubiera dicho: miren, ustedes pueden tener una esposa, pero pueden tener 5 amantes. A su naturaleza pecaminosa, ¿qué le gustaría? ¿Le gustaría eso? Por supuesto que sí. Pero eso no es Dios. Eso es lo que atrae a la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas ideas que ellos tienen? No puedo decir principios porque son ideas. Primero, ellos creen que las atracciones, emociones y los sentimientos humanos requieren libertades, y la verdad relativa de cada persona
le da la capacidad al individuo para dar valor o rechazar lo que siente, pero tiene la libertad de hacer lo que el individuo quiera. Es decir, palabras sencillas, mandan las atracciones, emociones, sentimientos, y el individuo tiene que tener la libertad de expresarla, porque eso es libertad. Una persona puede sentir que le gustan los dos sexos, que escoger relaciones con hombres, con mujeres, pero nosotros no creemos que es una característica que debe ser protegida ni legalmente. El sexo debe ser protegido porque es inherente, no así los sentimientos que deben ser puestos dentro de límites morales. El sexo es inherente. Tenemos cuerpo masculino, tenemos cromosomas masculinos. La persona tiene cuerpo femenino, órganos genitales femeninos. El sexo debe ser protegido porque es inherente, pero los sentimientos deben ser puestos dentro de límites morales. ¿Qué tal si a mí me gusta la esposa de mi amigo? Entonces sigo yo los sentimientos. Si no fuera así, quienes sienten ser adúlteros, quienes creen que pueden tener una esposa y un esposo, deben tener la libertad de tenerlos. Las atracciones pueden tener libertades, pero no protecciones. El sexo debe ser protegido. Segundo, ellos creen que la percepción psíquica es lo que realmente define a un ser humano. Es decir, que los seres humanos no dependemos de nuestra biología, sino de nuestra ideología. Interesante, ¿no? No existe la sexualidad determinada por la biología, sino que cada persona es libre de determinar su sexualidad, pues ésta se construye socialmente. Y esto es fundamentado en los principios del materialismo dialéctico del marxismo. Por favor, entienda esto. Ellos dicen que el ser social define la conciencia social. ¿Me entendió? El ser social define la conciencia social. Es una teoría constructivista que cree en la construcción social del sexo y que nunca ha sido comprobada científicamente. ¿Cómo es posible que los estados pretendan enseñarla como una verdad absoluta a los estudiantes desde niños, a pesar de que estos están bajo la custodia de los padres para escoger su educación? Y ellos quieren enseñarle que el ser social define la conciencia social, es decir, que la moralidad la implanta la mayoría en la sociedad. Somos los padres los que tenemos el deber y el derecho de escoger lo que enseñan nuestros hijos. En este momento en América Latina se están aprovechando de la pandemia para pasar todas estas leyes. ¿Por qué? Porque no se puede salir a protestar. Los únicos que pueden salir aquí a protestar en Estados Unidos son los izquierdistas, porque para ellos no existe la pandemia. Las autoridades que permiten llevan más de 60 días protestando. Y no lo prohíben las autoridades, pero prohíben reunirse en las iglesias. Y no le prohíben salir a protestar, a estar gritando el uno junto al otro, sin máscaras, sin tener la distancia apropiada, tocándose. ¿Por qué? Porque esa es su manera de pensar. Ellos creen que existe la moral de la sociedad, no la moralidad absoluta. Así que es la percepción psíquica lo que define al ser humano. Y los seres humanos no dependemos de la biología, sino de la ideología. Somos los padres los que tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos. Científicamente se comprueba que hay diferencia en la circuitería sexual cerebral del hombre y la mujer. Los varones tenemos una circuitería lineal que va adentro del hemisferio, las mujeres tienen una circuitería que va de hemisferio a hemisferio, sin ser ninguna superior, solo una distinción. Pero esa circuitería la determina el sexo con que nace la persona, porque somos especies sexuadas. Ellos propagan la idea que no dependemos de la biología, sino de nuestro pensamiento. La percepción psíquica define al ser humano. Es decir, usted no es lo que su cuerpo le muestra, lo que la biología le muestra. No es nada, usted es lo que piensa. Porque para ellos no son importantes los genitales, sino lo que piensa la persona.
¿Usted está entendiendo, querido niño? Esto es terrible, pero esta es la verdad de lo que ellos están proclamando. Y lo triste es que nuestros hijos van a tener que regresar a sus escuelas y van a tener que escuchar todo esto. Tercero, ellos creen en el sexocentrismo, pues así pueden definir a la persona únicamente a partir de las categorías sexuales. Es decir, la biología no importa. ¿Por qué? Porque la biología define por ciencia, por cromosomas, por genes, por cuerpo, define que hay hombre y mujer. Nada más. Pero cuando nos enfocamos no en la biología, sino en el deseo sexual, entonces deseo sexual hay lo que quiera. Le pueden gustar hombres, pueden sentir atracción por mujeres. Miren, queridos, si nosotros los que somos heterosexuales, nosotros tenemos que luchar para ser fieles en nuestra familia. Queridos niños, para que tener un padre que es fiel, que no adultere, una madre que es fiel, que no engañe a su marido, hay que luchar. Porque a veces hay conflictos en la relación matrimonial y las pasiones sexuales son muy directivas. Por eso se constituyen en adicción si uno no tiene principios. Entonces, cuando existe un matrimonio que tiene problemas en su sexualidad y se necesita satisfacer esa necesidad, porque cuando uno inicia su vida sexual, tengan mucho cuidado, niños, adolescentes, porque cuando uno inicia su vida sexual no puede pararla. Despertó algo extraordinario en su vida, pero que tiene que despertarse en el matrimonio para ser practicada dentro del matrimonio. Pero cuando la despierta fuera del matrimonio, entonces su necesidad sexual se dispara y quiere buscar lo que sea. Y de repente está acostado con su hermano y empieza a sentir necesidad sexual y lo toca. Todo puede degenerarse si no hay principios. Así que ellos creen en lo más importante es el sexo, las relaciones sexuales. Por lo tanto, la persona, ellos dicen que debe existir esta ideología, pues promueve la igualdad de género para que las personas no sean discriminadas por su raza, sexo, por sus preferencias sexuales. Por eso, pero eso no depende de si decide practicar la homosexualidad, el lesbianismo, travestismo. Las personas no deben ser discriminadas porque están siguiendo sus deseos sexuales y lo que manda en su vida es el deseo sexual. Cuarto, ellos creen que la persona puede con toda libertad y de acuerdo a sus sentimientos elegir lo que es. La persona puede elegir lo que es. Y la educación, el deber de la educación es guiarle a que no existe solo hombres y mujeres, sino muchas categorías sexuales. Así que ellos creen que la persona puede con toda libertad y de acuerdo a lo que siente elegir lo que es. Y la educación, por eso quieren imponer estas leyes que quieren imponer, la educación tiene el deber de enseñarle que no existe solo hombres y mujeres, sino otras categorías sexuales. Transexuales, homosexuales, lesbianas, bisexuales, asexuales, lo que pueda imaginarse. La respuesta es que los padres somos los principales encargados de la educación moral de nuestros hijos, no el Estado. El Estado es opresor.